como anunciamos al inicio de Tribuna, bueno, hablamos ahora sobre este ciclo de conversatorios, el primer ciclo de conversatorios, Desafíos Ciudadanos sobre los Derechos Humanos desde la experiencia del ICUA Bolaños, un tema que cambió y que sigue cambiando nuestras vidas, Gloria, el ICUA Bolaños. Y sobre todo por la experiencia, ¿no? Yo creo que todos los que hemos visto de alguna manera, o sea, que estuvimos en ese momento, no importa, o sea, no directamente, pero sí a nivel de esa cobertura y por semana, a nivel de los medios, obviamente, y hablar de tantas cantidades de personas afectadas. Es una experiencia realmente que no es tampoco frecuente y muy fuerte para una sociedad, una comunidad que éramos pequeños también. Estamos hablando en esa época creo que de 6 millones y la cantidad de afectados es mucho el impacto. Mira, para los que estamos en varios grupos de trabajo, en mi caso me tocó estar en una universidad y enterarte que tu director, que tu compañero de trabajo estaba entre las víctimas o familiares, es terrible realmente, ¿verdad? Si nos ponemos a calcular en el tiempo es muy poco. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué cambió en nuestras vidas después de eso. O sea, la muerte de estas personas, de estos familiares, de estos amigos, ¿sirvió de algo para este país? ¿Cambió algo? ¿Mejoró la seguridad? Bueno, son preguntas que quedan y que agradezco realmente el tiempo a Cristian Olmedo que nos acompaña. Ahora Cristian está desde el comienzo en la coordinadora de víctimas del ICUA Bolaños. Es prácticamente un símbolo, no es prácticamente, es un símbolo de la lucha del ICUA Bolaños. Así es que Cristian, gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Ahora soy un símbolo, pero también tengo movimiento, o sea, no soy un símbolo estático, esa es un poco la idea, ¿verdad? Y por eso estamos acá para compartir un poco esto que mencionabas, ¿verdad? Del espacio de los conversatorios. Bueno, ahora están los conversatorios. ¿De qué se trata? ¿Qué se tratan estos conversatorios? ¿Cómo se están haciendo, Cristian? El ICUA Bolaños es un tema bastante amplio y muchas veces dentro de lo mediático se lo quiere como que reducir solamente al ámbito judicial, ¿verdad? Sabemos que también tiene un despliegue un impacto bastante importante a nivel social. Cuando hablamos a nivel social podemos entrar a la parte cultural, a la parte educativa, a la parte psicológica, ¿verdad? Queremos aprovechar esta mesa de trabajo que tenemos con la Secretaría Nacional de Cultura justamente para tratar es todo un trabajo así bastante grande de poder por lo menos, por eso se llama primer ciclo, ¿verdad? De ir encaminando una serie de documentos, ¿verdad? Que cuenten la historia del ICUA Bolaños, ¿verdad? Pero que se conecten también en esta cuestión temática que es derechos humanos, qué cosas fueron quebrantadas, qué aspectos fueron quebrantados en ese sentido y ver un poco, comparar con lo actual, la realidad de cosas que justamente lo que mencionabas al principio, ¿verdad? De qué cosas fuimos aprendiendo y qué cosas no, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que el ICUA Bolaños es un hecho social no aislado de un montón de otras cosas que fueron ocurriendo, ¿verdad? Sin ir más lejos nada más, o sea, un montón a lo largo de estos 13 años y más, de principios de incendio o incendios mismos, ¿verdad? Desbordes en las construcciones y cosas que tienen que ver tanto con el resguardo de la vida de las personas y también sobre todo con el tema de la memoria social, aquella que no es solamente recordar una fecha, sino también todo lo que implica al movilizar un hecho tan impactante como lo es y lo sigue siendo el ICUA Bolaños. Hablas vos de lecciones aprendidas o no. ¿Qué no hemos aprendido como sociedad? Y eso salta a la vista, ¿verdad? Muchas veces también el ICUA remite a esta cosa del dolor, ¿verdad? Que también hace que las familias afectadas queden de alguna manera encerradas en un título, víctimas, ¿verdad? Hay Shinjaranga, pobrecitos, o sea, hay que atenderlas, ¿verdad? Hay que dar esta cosa del asistencialismo, ¿verdad? No solamente en cuanto a lo psicológico, sino también en cuanto a lo material, ¿verdad? Y nuestro transitar, ¿verdad? Sobre todo como organización nos ha hecho ver que hay otras posibilidades, no solamente ser víctimas. De hecho, estamos casi como que una cosa de conflicto de identidad con el nombre víctimas, ¿verdad? Porque somos personas que podemos y pudimos de alguna manera
llevar a cabo todo un proceso de trabajo difícil, doloroso, marcas que no van a desaparecer, pero aún con eso, ¿verdad? Todo lo que se logró en este determinado tiempo, ¿verdad? O sea, bastante acotado, ¿verdad? Pero que de alguna manera alcanzamos gracias a la organización, gracias al poder reunirnos, ¿verdad? Y poder dialogar y poder conversar, que es una cuestión así básica de contención también, ¿verdad? Y dentro de todo eso, lo que ya mencionaba, lo que no se aprendió es en términos sobre todo operativos, institucionales, ¿verdad? Tanto de la municipalidad, tanto del gobierno central, de tener como un sistema de seguridad, de prevención de riesgos de incendios sobre todo, ¿verdad? Que muchas veces está como que reducida a una cosa de poner solamente matafuegos en las esquinas de los edificios, ¿verdad? O las mismas puertas de entrada, ¿verdad? De acceso a un determinado lugar son también las mismas salidas de emergencia, ¿verdad? O el hecho de que la gente no está todavía consciente, sin entrar en una cuestión de paranoia, no está consciente en poder mirar la estructura de ciertos edificios y cuenta justamente con cosas que le van a salvar la vida, o por lo menos le van a disminuir los impactos que puedan tener, ¿verdad? Y ni siquiera hablar de cuestiones teóricas, ¿verdad? Las cuestiones teóricas las maneja o los entendidos, entre comillas, los bomberos y peritos, ¿verdad? Y cuanto a lo que debiera justamente ser una cosa mucho más de despliegue, de comunicación social, en ese sentido, en el día a día, en el cotidiano. La gente evidentemente todavía no llega a ese nivel de entendimiento, ¿verdad? Y no es solo el acceso a la información, porque información hay, ¿verdad? Ahí yo siempre me remito a esta cosa de la experiencia con las motos, por ejemplo, ¿verdad? Hubo y hay un montón de campañas al respecto, pero la gente igual sigue, de alguna manera, utilizando las motos como si fuera qué sé yo, un paseo, ¿verdad? Sin casco, sin ninguna cuestión a prever, ¿verdad? Justamente en algún impacto negativo que pueda tener. Y yo creo que todo también es como, o sea, cuando tener conciencia de algo, de todo lo que hablas, de nuestra seguridad, lo que se construye, donde van a haber muchas personas, o nuestra propia casa, porque a veces tampoco somos conscientes de nuestra casa. Por ahí, el CUA también, dentro de todo lo que han pasado como experiencia la familia, se puede tomar como procesos de educación, y la educación también nos lleva su tiempo. No es fácil, pero hay pequeños cambios que capaz que ahora no veamos, pero de aquí a 10 años, o sea, nuestros hijos van a tener otra conciencia, sin ni siquiera de repente saber específicamente el caso de CUA Bolaños, ¿no? Así mismo, y sobre todo hay como que tener un salto mental cualitativo, en el sentido de que todo mayormente se da como que no, a mí lo que le pasa a César no me va a pasar a mí, ¿verdad? Entonces no me ocupo, no me preocupo de ver ciertas cosas, ¿verdad? No, yo para qué me voy a poner el cinturón de seguridad si a mí, yo decido por mi espacio, por mi cuerpo, ¿verdad? Y andás a ver luego, o sea, se sufre un accidente, ¿verdad? Y la persona que también puede estar dentro de ese ambiente también puede resultar afectada, ¿verdad? O sea, digamos que todo aquello de alguna manera se entrelaza dentro de nuestra convivencia, ¿verdad? Y si no caemos en la cuenta de que lo que te afecta a vos me afecta a mí, evidentemente queda mucho tramo todavía por aprender. Pero hay lecciones que yo creo que quedaron, ¿no? O sea, me imagino que a uno le pasa alguna experiencia, suena una alarma de incendio y automáticamente como uno reacciona de salir, que cosa que no ocurrió con el CUA Bolaños, que fueron, hay cuestiones hasta muy básicas que hoy, eso sí lo hemos aprendido lastimosamente con lo que ha ocurrido. Sí, sí, en menor escala, ¿verdad? Solo que prima todavía esta cosa de que si uno exige, si estás, por ejemplo, en la cola de algún supermercado y evidencias desde que haya una cosa que llama la atención en cuanto a incendio, y si vos querés reclamar, ¿verdad? O va a significar que se pare esa caja, tenés gente atrás, gente adelante que te va a decir, no, demasiado tarde, vamos a ver. Ese es un poco apurate si que te apurate si que es lo que tanto, ¿verdad? Es ese todavía el nivel de la gente, de reacción de la gente. Hay poquísima gente que pueda reaccionar así como vos comentás, ¿verdad? Sí, estos días en la universidad se hizo un simulacro en la Universidad Católica y la gente no salía. Y era una especie de, podemos decir, un simulacro sorpresivo de
de evacuación y es como que uno espera de que vengan a decirte estamos evacuando, ¿verdad? Porque no reaccionamos siquiera al timbre o a las alarmas. Bueno, así es que mucho por hablar todavía de esto en estos años transcurridos desde aquel grave incendio, Cristian. Por otra parte, también están siendo testigos en la zona del ecuadoreño lo que es o lo que se construye como memorial ahora. Así mismo, y ahí hay que, creo que también, y aprovechando este espacio, decir de que si bien es cierto, porque el lugar es bastante amplio, ¿verdad? Si bien es cierto, va a haber un lugar específico relacionado a la historia del Guabolaños, el sitio de memoria y el centro cultural, ¿verdad? Porque esa es la nominación, ¿verdad? Debe ser de interés nacional, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Porque va a ser administrada por la Secretaría Nacional, es administrada ahora por la Secretaría Nacional de Cultura y por tanto, o sea, la ciudadanía tiene que ser partícipe en eso. Y es por eso que una de las cosas es no esperar a que se construya todo el edificio como para ir pensando que cómo vamos a ir habitando. Si bien es cierto, hay ciertas cuestiones técnicas de contenido que establece dentro de resoluciones y leyes normativas y demás, qué es lo que va a hacer ese lugar. Hay que movilizar, ¿verdad? Y al movilizar estamos hablando de no solamente de la gente de Trinidad, sino de todo a nivel país, ¿verdad? Y con políticas públicas sobre todo, ¿verdad? Entonces Claro. esa es la idea, ¿verdad? Finalmente es un sitio para la memoria. Sí, y la memoria implica como dije, no solamente recordar el 1 de agosto, ¿verdad? Como una fecha, y ya hay como ciertos elementos nomás que tienden a la cosa del horror o del terror, ¿verdad? Sino que también cómo queremos convivir en comunidad. Inclusive tiene un componente importante de educación. Así mismo. Bueno, estamos hablando entonces de este ciclo de conversatorio. Para los que no están participando, en mayo se realiza otro, en esta primera etapa, Cristian. Así es, el 23 de mayo, Sí. o sea, fueron 3 miércoles, o serán 3 miércoles, ¿verdad? Las 18:30 horas siempre. En el Archivo Nacional el acceso es libre y gratuito, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es un conversatorio, poder conversar con ciertos referentes, ¿verdad? Tanto institucionales, de organizaciones civiles, ¿verdad? Y toda la ciudadanía invitada como para establecer, ¿verdad? El recuento de esta historia y qué nos depara en el futuro, sobre todo centrado en el sitio de memoria de Cuá, ¿verdad? Bueno, Cristian, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Realmente interesante y qué mucho hay para hablar de este tema, Gloria. Y sobre todo de lo que nos está diciendo Cristian, ¿no? O sea, qué nivel de conciencia tenemos o de conocimiento también de los lugares públicos o no, pues hasta nuestras casas, en términos de seguridad. O sea, cómo realmente estamos nosotros a nuestros propios hijos enseñando, ¿no? Lo que él mismo dice, como pareciera que nos va a pasar y tenemos ejemplo para decirlo. ¿Hasta qué punto nuestra memoria es tan frágil? Sí. Porque cuando pasaba lo del Ecuador me tocó trabajar en esa zona, cubrir, inclusive decía que la vida no iba a ser igual y vemos muchas veces que se siguen repitiendo lo mismo, probablemente no en la misma escala, pero se siguen perdiendo vidas por cosas similares, ¿verdad? Por avaricia de algunos empresarios, por ejemplo. Cristian, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hablamos así con Cristian Olmedo, de la Organización de la Coordinadora de Víctimas del Ecuadoreño. Como decía Cristian, hasta el nombre se está pensando, ¿verdad? Si hablar, seguir siendo víctimas o apuntar hacia otras denominaciones. En instante estamos hablando con Stan Canova, analista económico, sobre esta primavera económica, cómo se perfilan las cosas para los próximos meses. Ya volvemos.